Ok. Como les estaba diciendo, este es el último tema que ya nos queda para el examen, ¿verdad? Que es el passive voice. El passive voice es, por ejemplo, nosotros hablamos un 99% del tiempo en una voz activa, donde usted dice, por ejemplo, yo limpio la casa, ¿verdad? Donde el protagonista soy yo, o que yo diga, Felipe arregla el carro. ¿El protagonista quién es? Felipe. Donde siempre un sujeto va de primero, o una persona, ¿verdad? O como que digamos, el perro está comiendo galletas. Ok. Entonces, ese es la voz activa. Pero ahora nosotros vamos a hablar de la voz pasiva, ¿verdad? De lo que es la voz pasiva. La voz pasiva es ya decir, por ejemplo, como cuando usted dice, veamos aquí, ay Dios, como cuando usted dice, si usted dice la voz activa, yo limpié el carro, ¿verdad? El sujeto en este caso sería yo y soy el protagonista, el que hago la acción. Pero en la voz pasiva, el protagonista ya no voy a ser yo, sino que va a ser el carro. Veámoslo aquí, voy a hacerles un ejemplo como en español para que ustedes lo entiendan primero y después ya lo pasamos a inglés. Si yo digo, yo lavo el carro, ¿verdad? El protagonista soy yo, esto es una voz activa. Pero para nosotros hacer una voz pasiva, ya el protagonista quiero que sea, en este caso, el carro, ya no yo, ¿verdad? Entonces, cuando es así, lo que tenemos que hacer es poner así, el carro. Ok, y aquí ocupo que vayan viendo esto. ¿En qué tiempo verbal está esta oración, chiquillos? La voz activa. ¿En qué tiempo? En presente, pasado, futuro. Yo lavo el carro. ¿Cómo sería? Presente. Exactamente. Está en presente. Entonces, cuando las oraciones estén en presente, ustedes lo que van a hacer es, la voz activa es decir así, el carro ha sido lavado, ya ha sido lavado. Ya no me importa saber por quién, sino que ha sido lavado. Si queremos decir por mí, está bien, pero por mí ya no nos importa, ya no es importante. ¿Por qué? Porque el protagonista que quiero que funcione es el carro. Ya quiero que en la voz activa era yo y en la voz pasiva quiero que sea el carro, ¿verdad? Otro ejemplo, veamos este. Ella esta oración activa, ¿en qué tiempo verbal está? ¿En presente, pasado, futuro? ¿En qué está? Futuro. Exacto, limpiará. Entonces, la voz activa, chiquillos, la voz pasiva necesita siempre llevar el verbo to be. Siempre, o sea, nosotros necesitamos el verbo to be en toda voz pasiva. Aquí ha sido, el ha sido es el verbo to be en esta, ¿verdad? Ha sido, ¿verdad? Pero entonces aquí ocupo el verbo to be en futuro. Por eso en esta tablita que ustedes tienen en la lista de verbos que van a poder sacar en el examen, yo se las acomodé aquí. Ustedes van a poder llevar, bueno, esta tablita es parecida, pero tiene estas dos columnas aquí, ¿verdad? Entonces en futuro ustedes van a poder llevar esta que está acá. Voy a abrir mejor la que ustedes tienen para no enredarles. Es que esa es del otro colegio. Vamos a ver. Es esta. Ok, es esta, ¿verdad? Entonces, esta es la que ustedes tienen. Entonces, nosotros tenemos aquí, dice,
esta oración que yo les dije a ustedes, ¿cómo estaba? En futuro, ¿verdad? Limpiará. Entonces, el protagonista en la voz activa es ella, pero en la voz pasiva ya no quiero que sea ella, sino que sea la casa. Entonces, voy a poner así, la casa, y como toda oración pasiva necesita llevar el verbo to be, sería en español, la casa será limpiada. Aquí ya sería la passive voice, la oración pasiva. La oración pasiva necesita siempre llevar estas dos cosas, el verbo to be y el verbo en la tercera columna. Siempre. O sea, cuando ustedes digan voz pasiva, tienen que saber que el verbo tiene que ir en la tercera columna. ¿Cuál verbo? El verbo que está en la voz activa. Por ejemplo, ¿ves? Limpiar es el verbo, ¿verdad? O limpiará en este caso. Entonces, limpiada ya está escrito en la tercera columna. Para ustedes crear una voz pasiva, siempre nos tienen que dar la voz activa. No, o sea, siempre va a estar la voz activa ahí. Perdón, la voz activa siempre tiene que estar para ustedes poder crear la voz pasiva, ¿verdad? Y recuerden, tenemos que poner el verbo to be. Entonces veámosla así en inglés. Si yo digo, she will clean the house, ¿ok? Ella limpiará la casa. Esto es de active voice, la voz activa. Entonces usted dice, bueno, la voz pasiva tengo que poner el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be en futuro? Entonces usted primero pone the house y nos vamos a la tablita que van a llevar en el examen. Entonces ustedes van a buscar acá. Hay alguien que se espera. Voy a poner a todos cualquier cosa y nada más lo sacan. Ok, entonces dice, ustedes dicen que la oración activa, ¿verdad? Estaba en futuro. Entonces nosotros de fijo vamos y escribimos. Vamos y buscamos. Esta tablita van a llevar en el examen. Entonces aquí están todas las maneras de decir el verbo to be. Así es como se dice el verbo to be de todos los tiempos, ¿verdad? Si está en presente, en pasado o en futuro, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ir a escribirlas en... Si la oración estaba en futuro, entonces venimos y buscamos el verbo to be en futuro. ¿Cómo se dice el verbo to be en futuro? Dice que se dice will be. Entonces quiere decir que tenemos que escribirle will be en la oración. Ese es el verbo to be en futuro. Entonces usted viene y dice the house will be, y el verbo que nos dieron en la voz activa, que era clean, lo vamos a ir a buscar en la lista de verbos y lo vamos a escribir en la tercera columna. Y ahora ya tengo the house will be clean, la casa será limpiada. Ya esta es la voz pasiva. Si quiero, yo digo by she. Aquí, by she. Pero ya ella no es tan importante. No es importante. By she. ¿Verdad? Porque la protagonista, ¿quién es ahora? La casa. La casa será limpiada. Ya no me interesa por quién. Nada más yo sé que la casa va a ser limpiada. Nosotros casi no hablamos de una manera pasiva, pero sí lo utilizamos. Por ejemplo, cuando usted dice, el edificio fue creado en tal año, ¿verdad? Ahí ya está la voz pasiva. No sabemos por quién, pero que sí fue creado en tal año. Ok. ¿Me van entendiendo un poquito? ¿O van agarrando la idea, más o menos? Otro ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, así. Si yo digo... vamos a ver. Ok, esta es la voz activa. ¿En qué tiempo verbal está la voz activa, chiquillos? ¿En presente, en pasado o en futuro? El verbo es el que me identifica en qué tiempo verbal está.
¿Ok? Entonces, el verbo que a mí me dieron, ustedes tienen que ir a buscarlo en la lista de verbos. Ustedes tienen que ir a buscarlo siempre, ¿verdad? Entonces, usted dice, aquí está el verbo. ¿Ah? ¿Está futuro? No. Para que esté en futuro tiene que venir el will o el going to, ¿recuerdan? El will o el going to. El verbo, usted lo va a ir a buscar en la lista de verbos. Entonces, usted dice, se escribe ate, ate. Entonces usted viene y lo busca en la lista de verbos. A ver en qué columna está. Dice, véala aquí donde está. Dice que está en la columna 2. Los de la columna 2 son los verbos en pasado simple. ¿Ves? Aquí dice pasado simple. O sea, quiere decir que la oración a mí me la dieron en simple past, en pasado simple. ¿Verdad? Está en pasado simple. Mi hermana comió pizza. Está en pasado simple. Entonces, el verbo to be que voy a necesitar para la voz pasiva va a ser en pasado también. Entonces, ahora decimos, la pizza, siempre lo que está al final o el objeto en la oración va a ser el protagonista en la voz pasiva. En este caso, la pizza. De pizza, ¿verdad? La pizza. Y entonces usted dice, bueno, la oración estaba en pasado simple. Me vengo a la lista de verbos y busco. Dice, ¿cómo estaba el verbo? Dice que la voz pasiva, en la voz pasiva, cuando me dan el pasado simple, que es el simple past tense, yo voy a necesitar el verbo to be o was o were. Esos son el verbo to be en pasado. Entonces aquí dice, ¿cuál es el verbo to be en pasado de la pizza? Was o were, chiquillos. A ver si se lo recuerdan. Cuando era un objeto o una cosa, ¿cuál utilizaba yo? ¿O was o were? Where. No, were es plural. Was. Was es una... Pero que ya no le... ¿Ah? Ya no le atino ni una. Was era. Recuérdense que were es para muchos. Was es para una cosa. Y estamos hablando la pizza. Entonces ya escribimos el verbo to be, que es was. Ok, listo. Pero recuerden que la voz pasiva se compone por el verbo to be y también el verbo en cuál columna, la tercera. Entonces el mismo verbo que me dieron en la voz activa, que era ate, ¿verdad? Voy y lo vuelvo a buscar en la lista de verbos porque necesito escribirlo en la tercera columna. Entonces me vengo y dice que ate, aquí está, véalo aquí, se escribe eaten así. Este es el verbo de la tercera columna. Entonces ustedes tienen que venir y escribirlo de nuevo en la oración, ¿verdad? Entonces dicen the pizza was eaten. Y listo, ya esta es la voz pasiva. ¿Por quién? Ya no me interesa saber si fue por mi hermana o no, ¿verdad? Si ustedes quieren que poner que fue por mi hermana, entonces pone by my sister. Pero si no, no hace falta. Porque ahora, en esta oración pasiva, ¿quién es el protagonista? La pizza. Ya no me interesa saber por quién, sino que la pizza es el protagonista. Ok. Voy con otro ejemplo. Si yo digo, she is, no sé, fixing the motorcycle. Dice, ella está arreglando la bicicleta. Digo, la motocicleta. ¿En qué tiempo verbal está la voz activa, chiquillos? Ahí hay algo que lo hace... ¿Perdón? Sí, dice que está en presente. Ajá, pero ahí hay algo más que la está usted, que nos ayuda. Ahí hay algo más. Recuerden que ahí hay un ing. Cuando dice ing, ¿qué significaba los ing? Pasado continuo. Continuo. Pero vea que está el is. El is es del presente. Entonces sería presente continuo. Presente continuo, ¿verdad?
presente continuo. Ve que tiene el ing y el is. El is es presente. Entonces tenemos que agregar verbo to be en presente. Ok, entonces ahora sí, dice, ella está arreglando la motocicleta. Entonces sería así. La motocicleta de motorcycle. Y ahora sí, recuerden que tenemos que ir a buscar el verbo to be. Entonces, cuando nosotros nos daban una oración en presente continuo, nos vamos a la tablita que van a poder sacar en el examen y dice, en passive voice, dice presente continuo. Dice que tiene que venir, ve aquí está, que tiene que llevar o is, o are, o am y el verbo being. Entonces, ahora sí, con la bicicleta, con la moto, ¿quién trabaja? Is, are o am. ¿Cuál es el verbo to be de la moto? Cuando hablamos de una cosa, is, are o am, ¿cuál sería? Is. Exacto, sí, es is, ¿verdad? Entonces ustedes ponen is y dice que en la tabla tengo que poner been también, ¿verdad? Entonces ustedes ponen is been y el verbo fix, que fue el que me dieron en la voz activa, voy y lo busco en la tercera columna, que se escribe así, fixed. La bicicleta está siendo arreglada. Ya por quién no me interesa, solo que la bicicleta está siendo arreglada. Ya esta sería la voz pasiva. ¿Me van entendiendo un poco más, chiquillos, o no? Aquí les voy a decir algo. Lo difícil o lo complicado es saber en qué tiempo verbal está la oración activa. Pero en esos ya ustedes tienen que ir buscando los verbos. Para eso pueden llevar la lista de verbos. Si ustedes ven que si viene el is o bien, por ejemplo, si viene un is y el verbo con ing, ya es presente continuo. Si solo viene el verbo, van y lo buscan en la lista de verbos. ¿Cómo está el verbo? Si está en presente, o en pasado, o en participio, o en alguna columna, ¿verdad? Entonces, eso es lo que depende del verbo. Ok, eso es lo que tenemos que saber. Ok. Profe, Sí. en esa tercera columna dice de verbos participio pasado. Ajá, esos son los participios, o sea, la tercera columna, ¿sí? Ajá, y eso, en esta tablita del passive voice, ¿cuál es? No, ahí no viene aquí viene, lo que viene aquí son los verbos to be en todos los tiempos. Nada que ver la tablita 3, la columna 3 con esto. O sea, usted lo que tiene que eso, ajá, perdón. Disculpe mi ignorancia, pero eso ¿para qué se usa la columna 3? Porque todo esto no para mí. Porque el verbo tiene usted que escribirlo en la columna 3. Vea. Ok, es como se escribe en la columna 3. Porque tienes que escribirlo, sí. Exacto. Es que la voz pasiva, el passive voice, se va a componer por dos cosas. ¿Ok? Dos cosas necesita el passive voice. Una dice verbo to be. El verbo to be. El verbo to be es la tablita. O sea, esta. Estas son los verbos to be. Todos en todos los tiempos. Este es el verbo to be, ¿verdad? Y dos, esta es la opción 1, ¿verdad? Dice, opción 2 dice que aparte del verbo to be se necesita el verbo en participio, que es la columna 3, participio. ¿Ves? Entonces, sí, que se le agrega ed o ing o no ing, o así, ¿verdad? No ing nunca.
el ing nunca y el ed es solo para los verbos regulares. Aquí en toda la lista de verbos, en toda la lista de esta que está aquí, todos estos aquí, de aquí para arriba, toda la columna 3, no hay ninguno que lleve ing. O es que se escriben diferente cuando son las irregulares, ¿ves? Como estos, por ejemplo, que si usted ve aquí, vamos a ver, por ejemplo, este bring, que significa traer o llevar, ¿ves? Vea, él es irregular porque vea, aquí en estos dos se mantuvo, pero en el primero se escribió diferente. A como hay algunos de que se van a escribir diferente en todas las columnas. Por ejemplo, vea este, que es como empujar, dice, véalo aquí. Aquí, perdón, el morder, bite, vea. En la primera columna se escribe con E al final, en la segunda sin la E y en la tercera se escribe así, con doble T, la E y la N. ¿Ves? Son completamente diferentes. Estos son los verbos irregulares. Entonces, usted para la voz pasiva solo necesita el verbo en participio. O sea, usted tiene que escribirme el verbo en participio. Pero a usted se lo pueden dar, ya sea que se lo dan en presente o en pasado o en futuro o en presente continuo o en pasado continuo o en cualquier tiempo. Pero usted siempre, para la voz pasiva, siempre me va a dar el de la tercera columna a mí. Siempre. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, así. Bien, estas dos son lo principal de la voz pasiva, esas dos cositas. Entonces, si yo le digo a usted así en inglés, vea este. She, vamos a poner, por ejemplo, they cook the chicken. Entonces, usted va y dice, ok, esto es la voz activa. Pero yo no sé en qué tiempo verbal me están hablando, si está en presente, o está en pasado, o está en futuro, no sé. Entonces usted va y me busca el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? They es el pronombre y chicken es pollo. Entonces el único verbo, la única palabra que me queda es cook, el verbo cocinar. Entonces usted va y lo busca aquí en la lista de verbos. Ese es un verbo regular, está acá hacia el final. Bueno, y usted lo va buscando hasta que lo encuentre, ¿verdad? Yo es que... Vamos a ver si lo encontramos. Ya lo pasé. Ya lo pasé. Ah, sí. Sí. Aquí. ¿Ves? Entonces usted dice, ok, está en la columna 1. Los verbos de la columna 1 están en su base principal, o sea, en presente. Entonces la profesora me lo está dando en presente, ok. Quiere decir que la oración que a mí me dieron está en present. Entonces ya usted dice que la oración está en presente. Perfecto. Ahora sí, tenemos que ir a crear la voz pasiva. Entonces, la voz pasiva, recuérdese que el objeto o de lo que estábamos hablando en la voz activa, que es lo que ya no me importa, nada más dice, ellos cocinaron el pollo. El pollo ya no es principal. Entonces, en la voz pasiva, ese va a ser el principal, el que en la voz activa no era. Entonces ponemos the chicken de primero y ahora usted dice, ok, el verbo estaba en la columna 1, en presente. Entonces, eso es lo que a mí me va a ayudar para yo ir a fijarme cómo tengo que ir a escribir el verbo to be, que es lo principal que lleva la voz pasiva. Entonces usted dice, bueno, de acuerdo a la tablita, dice, de acuerdo a esta tabla, venimos acá, dice que la oración estaba en presente. Aquí vean, simple present tense. Entonces, yo tengo que escribir el verbo to be también en presente. ¿Cuál es el verbo to be? O am, o is, o are. Uno de esos tres. ¿Cuál va a ser? Dependiendo. Aquí dice el pollo. El pollo va a trabajar con is, ¿verdad? Porque es un objeto, una cosa. Entonces ya usted dice que ya tiene lo primero que necesita el verbo to be. En la voz pasiva, que es el verbo to be, el is. Como punto número 2 dice que el verbo yo lo tengo que ir a escribir en la tercera columna. ¿Cuál verbo? El mismo que me dieron en la voz activa. Cook.
Entonces se devuelve otra vez a la voz activa, a la lista de verbos y lo vuelves a escribir. Dice que cook, ¿verdad? Yo lo tengo que escribir en la tercera columna. Dice que le tenemos que agregar ed al final. Entonces me devuelvo y escribo the chicken is y lo vuelves a escribir, cook. Y ya ahí ya tiene la voz pasiva. ¿Ves? Eso es, así tiene que hacerlo con todos. Este es fácil porque está en presente. Los que son difíciles es cuando están como en otros tiempos, que ustedes a veces no se lo saben. Por ejemplo, que yo diga, ahí vamos a poner had. Bueno, con had es muy fácil, pero no importa, voy a decirles esa. Both a computer. Dice, I had both a computer. ¿En qué tiempo esto es activo? ¿En qué tiempo verbal está eso? Algunos se lo saben. Eso lo vimos para el examen pasado. El had, ¿qué tiempo verbal era? Vean, se lo voy a cambiar para todavía ponérselo más fácil. El have, lo vimos el sábado pasado. I have both, ¿qué tiempo verbal es? No me digan que no han estudiado. Presente. El have es yo tengo. Pero no, vea, es todo esto. Todo esto es un tiempo verbal. Have both. ¿En qué tiempo lo estoy hablando ahí? Es un tipo de presente, sí, pero no es el presente simple. ¿Cuál presente es ese? Es el que les expliqué la semana pasada, que era el present perfect. Es el presente perfecto. Recuérdense que llevaba el verbo en la tercera columna, both. Si usted no sabe, va otra vez y busca este verbo en la tercera columna. Entonces, usted se viene para acá, ese es un verbo irregular. Dice que el verbo both, ¿qué significa both? Tiene que estar aquí arriba. Aquí está, véalo. Both. Lo ven en la tercera columna y en la segunda se escribe igual, pero bueno, ¿qué significa? Comprar. Entonces este es un presente perfecto, dice, yo he comprado una computadora, ¿verdad? Entonces eso es presente perfecto. ¿Cómo lo paso a voz pasiva? ¿Quién va a ser ahora el protagonista en la voz pasiva? Entonces, chiquillos. La computadora. Exactamente, la computadora. Entonces se pone the computer y ya habíamos visto que el presente perfecto estaba esta oración. Usted se viene para la tablita, dice, en la tablita dice que el presente perfecto utiliza, ve aquí donde dice, en la tablita dice present perfect, aquí está, dice que vamos a utilizar have o has y la palabra been. ¿Cuál tenemos que utilizar con computadora? ¿Have o has? ¿Qué tenemos que escribir? ¿Have o has? Con computadora. Con computadora tenemos que escribir has. Chiquillos, yo necesito que ustedes estudien este tema. Este tema lo expliqué la semana pasada. Está en la clase grabada, porque ese tema, el de present perfect, es grande, entonces tienen que estudiarlo. Entonces dice que el verbo to be es has. ¿Qué más tenía que llevar en la tabla? Aparte del has, dice que la palabra been. Entonces nosotros venimos y escribimos has been. Ya tenemos el punto 1, que es el verbo to be. Y después nos falta el verbo en participio, que es este que está acá, este verbo. Vamos y lo buscamos en la lista de verbos y se escribe exactamente igual, así, both. Entonces ahora ya tenemos, la computadora ha sido comprada. ¿Por quién? Ya no sé, no me interesa, pero ya tenemos la voz pasiva, ¿verdad?
Entonces, eso es el passive voice. Ustedes aquí lo tienen, aquí tienen un montón de ejemplos. Ven, presente. I do my homework. Entonces, my homework is done. ¿Ves? El verbo to be is y el verbo en la tercera columna. Present continuous. I am doing my homework. Yo he estado haciendo mi tarea. Mi tarea is being done. Ha sido hecha. Simple past. I did my homework. Yo hice mi tarea. My homework was done. Mi tarea fue hecha. ¿Verdad? Entonces, ¿ves? Aquí están todos los tiempos verbales. Sí necesito como que los estudien bastante. Lo que más necesito que estudien es los verbos, lo que es el complemento. El tiempo, que sepan identificarlo. Si está en pasivo, ya lo había enviado, no me diga que lo envié 2 veces. Ah, no. Que si está en presente, la voz activa, o en pasado, o en futuro, ¿ves? Aquí tienen un ejemplo de cada uno de ellos para que la estudien. O sea, si es activa, el verbo va en la primera, si es presente, el verbo va en la primera columna. Si es presente continuo, lleva el ing y el verbo is, are o am. Si es pasado simple, el verbo en la segunda columna. Si es pasado continuo, lleva o was o were y el verbo con ing. Presente perfecto, el have o el had y el verbo en la tercera columna. Past perfect lleva el verbo had, el auxiliar had, y el verbo en participio. Futuro simple lleva will. Futuro con going to lleva el going to. Recuerden que nos salió para el examen que a ustedes se les olvidaba el verbo to be. Cuando son modals, va el modal, y cuando es un modal y un perfect, el modal y el have y el verbo en la tercera columna. Siempre el verbo va a ir en la tercera columna. Ok. Y aquí vamos a ver si viene una práctica. Ajá. En esta nos dan una oración. ¿Ves? Las oraciones están en la oración activa y ustedes tienen que pasarla a la voz pasiva. Siempre va a ser así. A ustedes le dan la voz activa y ustedes tienen que dar la voz pasiva. ¿Verdad? Ok. Entonces ahí. ¿Verdad? Dice. Igual acá. Vamos a ver quién me está escribiendo acá. Ella está aquí conectada. Creo que no. Ok. Entonces igual, cuando es negativa solo ponemos, por ejemplo, si nos dan is, ponemos is not. Si nos dan will, ponemos will not, ¿verdad? Y ese es como el último tema, chiquillos. No es tan complicado, pero sí necesito que se aprendan esto. Lo principal en todos es, voy a tomarles una captura aquí de estos. Lo que necesito es ver, lo que necesito que vean es ustedes cuándo es en qué tiempo verbal está la oración, en qué tiempo verbal, y eso solo se lo va a identificar a ustedes el verbo to be, el verbo que nos den en la oración. Es el único que nos va a decir, ¿verdad? Entonces yo sí necesito que ustedes vean eso. Por ejemplo, si yo les estoy hablando a ustedes del presente simple, saber que el verbo va en la primera columna. Pero si les estoy hablando del pasado perfecto, saber que lleva el auxiliar had y el verbo en la tercera columna. Esto que está acá en el libro les puede ayudar bastante.
para que usted identifique en qué tiempo verbal está el verbo. Esto que está acá, ¿verdad? Donde dice, por ejemplo, saber que si lleva, por ejemplo, el pasado continuo, va a siempre estar el was o el were y el verbo con ing. Si está el presente perfecto, siempre va a estar el have o el has, ¿verdad? Recuerden que esos son los auxiliares. Have o has, entonces, y el verbo en la tercera columna. El pasado perfecto siempre va a llevar el had. El futuro simple va a llevar el will. El futuro con going to, pues lleva el going to, ¿verdad? Eso es lo que yo ocupo que ustedes identifiquen primero. Primero. Que si yo a ustedes les doy una oración X, que usted me diga en qué tiempo verbal está, ¿verdad? ¿En qué tiempo verbal está esta oración? Por ejemplo, veamos aquí. Este tema yo lo estoy explicando con otro grupo. Ayer en el otro colegio. Ayer exactamente lo estaba explicando. Vean. Por ejemplo, aquí. Veamos esta práctica. ¿Ves? Aquí están las oraciones activas. Todas están activas. Y ustedes tienen que escribirme la voz pasiva. Entonces, dice que nosotros tenemos que identificar primero que todo el verbo. Ir a buscarlo. Eso es el paso 1. El paso 1 es buscar el verbo para ver en qué tiempo, para que ustedes vean en qué tiempo le dieron la oración. Entonces usted va found, en qué tiempo verbal estará, va a la lista de verbos y lo busca. Este tema es un poco lento porque ustedes tienen que ir a buscar el verbo, entonces van a durar por cada una de las oraciones hasta que usted lo encuentre. Dice que se lo dieron vean aquí donde está, en la columna 2, en simple past. Entonces, venimos, ustedes escriben aquí a la par para que no les cueste. Past, para que sepan que está en pasado. Entonces, ahora sí, vamos a crear la oración. Dice que la oración se crea así, ¿verdad? Dice que vamos a poner lo que estaba del final. Aquí dice, alguien encontró la llave. Entonces sería la llave, ¿verdad? Sería the key, la llave. Ahora sí, como la oración estaba en pasado, recuerde que la regla 1 es ir a buscar el verbo to be. Entonces usted viene y busca el verbo to be en la lista de verbos que yo le di. Cuando estaba en pasado, dice que cuando está en pasado, en simple past, tenemos que escribir o was o were. ¿Qué vamos a escribir? Pues entonces dice que es una cosa, es un uno, entonces va was. The keys was, y después voy y escribo este verbo que me dieron en la columna 3, que se escribe así, was found. Se escribe igual, la llave fue encontrada. ¿Ves? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer primero en todas? Ir a buscar el verbo en las voces activas para ustedes poder ver cómo lo tienen que cambiar. ¿Y quién nos va a decir el verbo to be? La voz activa, como está el verbo. Por ejemplo, aquí dice will write. Esto es futuro. Entonces el verbo to be va a ir en futuro. Aquí dice has played, presente perfecto. El verbo to be va a ir en presente perfecto. La 6, vea, dice is going to prepare. Está en futuro con going to. Entonces usted se va a la tabla y busca aquí, vea donde dice futuro con going to. Entonces lleva que el verbo to be tiene que ir así, con el futuro con going to, ¿verdad? Ok. Después aquí dice, vamos a ver, prepares, el verbo está en presente, entonces lleva el verbo to be en presente. Viene should, recuerde que era un parásito, un moral. Entonces, cuando eran morals, teníamos que poner cómo es. Dice que es el moral y el be. Entonces, sería should be. Entonces, venimos y lo escribimos. Should be, sería el verbo to be.
It's está en presente y happen está en pasado. Entonces la oración va en pasado. Les voy a poner esta práctica acá para que ustedes la hagan. Tal vez les ayude. Para que ustedes se pongan a hacerla cuando puedan hacerla. Ay. Okay. Ok, chiquillos, esta práctica que les di les puede funcionar mucho. Es nada más verla, ¿verdad? Porque es que en el libro casi ustedes no tienen prácticas. Entonces es como para que la hagan. Ahí ella les va a ir ayudando. Porque aquí no hay prácticas, pero en el examen yo sé que les va a entrar. Bueno, solo estaba esta que ya se las pasé. Y ya, pero en el examen siempre les entra como un complete. O como esa práctica que es que se la dan en una voz activa y ustedes la tienen que escribir en una voz pasiva. Entonces, para que más o menos ahí lo tengan visto. ¿Me entendieron un poco más el tema o no me entendieron, chiquillos? ¿Cómo lo ven? ¿Más o menos o no? Es que ocupo que me digan para ver si sigo o lo vuelvo a explicar. Ahí vamos, no, más o menos, profe. Ahí vamos. Ok. De ese más o menos, ¿qué parte es la que no entendió? Ninguna. No importa, si no entienden, no, nada más me dicen y yo lo vuelvo a explicar. Pero sí necesito que me digan algo, porque si no me dicen nada y yo pienso que sí entienden. Nada o más o menos. Más o menos, profe. Yo lo que voy a hacer es repasar bastante esta clase y la pasada. Sí, esas son las únicas dos que ocupo que estudien bastante. Chiquillos, yo les voy a pasar un videito donde están explicando otra vez el tiempo. O sea, paso por paso, de nuevo, para que usted sepa. Recuérdense que son dos pasos en la voz pasiva. Uno es el verbo to be, que lo voy a poner aquí. Él se define, depende de cómo esté el verbo en la voz activa. Entonces, depende cómo esté la voz activa el verbo, así va a ir el verbo to be. Y el verbo siempre va a ir en la tercera columna, ¿verdad? El otro, no el verbo to be, sino el otro que va a ir a la par. Él se va a componer de dos partes. En todos hay dos partes. ¿Ves? Aquí está el verbo to be y después el verbo en la tercera columna. En todas hay dos partes. En todas estas oraciones. Por ejemplo, ¿ves? Aquí está el will be. Este es el futuro del verbo to be. Y clean, el verbo en la tercera columna. Aquí está el was, que es el pasado. Y el verbo en la tercera columna. Aquí está el is been, que es el presente continuo. Y el fixed, que es la tercera columna. ¿Ves? Todos se componen de esas dos partecitas. Entonces voy a ponérselo ahí otra vez como para que lo tengan. Y ahí estaríamos, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí se los volví a pasar. Ok. Entonces después de ahí nos sale un párrafo de lo que son los roles. Eso es como los tipos como de género y así. Digamos, si les pone un texto de eso, es como los roles del ser humano y así. ¿Ves que es puros textos ya? Aquí también es otro texto, como los derechos de las personas. Aquí nos habla de puros textos, ¿verdad? Que es como completar de acuerdo a los textos. Un párrafo persuasivo, que era lo que les había dicho, que los párrafos persuasivos eran como cuando ustedes decían, para dar como su punto de vista,
seguir sus ideas, contar, decir razones, ¿verdad? Ese es el tipo de párrafo, en caso de que los pusieran a escribir uno, pero bueno, nunca los han puesto a escribir a ustedes este año, entonces puede ser de que no. El reported speech, que ese fue, vamos a ver, el otro tema que nosotros nos falta por ver, que es lo que es el reported speech, es pasar un mensaje, chiquillos. Es como cuando ustedes pasan un mensaje, ¿verdad? O pasar un chisme. Eso es el reported speech, ¿verdad? Pasar un chisme. Por ejemplo, como que ustedes me digan a mí, voy a escribir aquí abajo. Digamos, el reported speech es así. ¿Verdad? Es decir, por ejemplo, que usted a mí me diga. Yo les diga a ustedes, yo compré una casa. ¿Verdad? Yo le estoy contando, vamos a ver. Yo le estoy contando a Adrián que yo me compré una casa, ¿verdad? Pero Adrián va a ir a contar eso, o sea, es pasar el mensaje. Entonces Adrián va a decir, ella me dijo que ella se compró una casa, ¿verdad? Ese es el chisme, que como pasar un chisme. Yo le conté algo a él y él fue y lo contó, ¿verdad? Es como pasar el mensaje. Y es igual en inglés. Entonces, nada más que en inglés tenemos que ir viendo la otra tablita que les va a entrar en el examen, que era la de reported speech. Entonces es verlo así. Vean, siempre que yo les dé a ustedes, vamos a ver aquí cómo está. Es que yo la pasé un toque más fácil, pero bueno, no importa, aquí también nos funciona. Siempre que yo a ustedes les dé el verbo, por ejemplo, si yo digo esta oración, dice, she, bueno, esa misma oración, both a house. Esta oración dice, yo compré una casa. El verbo está en pasado. Van y lo buscan igual en la lista de verbos. Yo compré una casa. Entonces, el chisme que Adrián va a ir a decir es she said. Ella dijo that. Este she said siempre va a venir. A ustedes se lo van a dar así, she said. Entonces ustedes me van a agregar that she. Y dice que siempre cuando ustedes les den el verbo en pasado, vean la tablita, Cuando usted ves, aquí el verbo está en pasado, vamos a ver. Ay, no está aquí, o está más abajo. No está. Bueno, ya se las voy a dar. Chiquillos, regálenme un segundo. Ya me conecto, ya me.
Ok. Entonces aquí, ¿verdad, chiquillos? Siempre que el verbo esté en pasado, ustedes me los van a dar así. Vamos a ver. Se lo voy a pasar como en una imagen en el WhatsApp para ver si lo pueden como identificar más fácil. Vamos a ver. Ok. Bueno, ahorita se las paso para no atrasarnos tanto. Siempre que el verbo esté en pasado, cuando el verbo esté en pasado, nosotros lo vamos a ir viendo aquí en el libro. Vean. Cuando el verbo esté en pasado, en simple past, ustedes me lo van a dar en past perfect. Esta tabla voy a tener que adjuntarles otra lista, porque eso se les va a enredar. Ya vi. O sea, pero ahorita lo hago, si no ahora lo hago después y se los paso más tarde. Siempre cuando ustedes vean el verbo que está en pasado, ves como aquí I bought a car, yo compré un carro, ustedes tienen que poner el verbo en pasado perfecto, que sería el had y el verbo en la tercera columna. Entonces, si yo les di a ustedes así, dice, ella se compró una casa, ustedes me van a decir, she said that she, entonces ponemos had y el verbo en la tercera columna, bought a house. Voy a ponerles como otro ejemplo para que sea un poco más fácil. Si yo le digo a Adrián, ella, vamos a ver, yo viajo a México. Dice, yo viajo a México. Entonces, cuando yo viajo a México, él va a decir, ella dijo, bueno, voy a hacer en inglés, I travel to Mexico. Dice, sería así, she said, dice, she said, ella dijo, that, y ahora sí, yo soy la que le estoy diciendo a Adrián, entonces él tiene que decir, ella dijo que ella, y el verbo cuando esté en presente, nos vamos a fijar en esta tablita de la lista de verbos. Ay, se me perdió. De la lista de verbos, esta dice que cuando el verbo, ¿ves? Cuando el verbo está en presente, como estos ejemplos, ¿ves? Que está want. Entonces el verbo lo tenemos que escribir en pasado. Entonces escribimos, dice que nosotros vamos a escribir, dice she, el travel lo buscamos y lo escribimos en pasado, que se escribe así con ed. She said that she traveled to Mexico, ¿verdad? Ella dice que ella viajó a México, ¿verdad? Es pasar el chisme. Siempre nunca se va a pasar en el mismo tiempo verbal. Siempre se va a pasar en otro. Entonces, la tabla es así. Se las voy a juntar en la lista de verbos para que la puedan llevar esa otra. O sea, como para que usted lo acomode más fácil. Si yo a usted se lo doy en... Profe, entonces siempre pone, perdón. Adelante. Siempre se pone el side. Ajá. Esto siempre bien. Esto siempre tiene que estar. Estas dos palabritas. No. Ok, esas dos. Pero va a depender de quién lo diga. Por ejemplo, yo digo así. Ok, vamos a ver. Charlie. Charlie es el que está hablando. 2 puntos. I am traveling to London. Yo estoy viajando a London. Entonces, yo le voy a pasar a ustedes el chisme de dónde anda Charlie. Entonces yo tengo que decir, él dice, he said that. Él dice que, he said that he. ¿Y cuál es el verbo to be de he? Ve que está en presente. Cuando a mí me lo ven en presente, yo lo voy a dar en pasado. He was traveling
to London, que él estaba viajando por London. Eso fue lo que él me dijo, que él estaba viajando por London. ¿Ves? Es muy parecido, nada más que cambiamos el verbo to be por am, por was, ¿verdad? Y siempre respetando esto. Igual a ustedes, chiquillos, en el reported speech siempre les van a dar la oración o el chisme. Digamos, a usted le dan una oración y usted es la que va a pasar el chisme, ¿verdad? Ustedes son los que van a pasar el chisme, el que tienen que decir cómo es la oración o cómo la podemos decir para nosotros crearla. Ok. ¿Me entendieron o no me entendieron esta parte? Ok, bueno, supongo que sí, no sé. Después dice, voy a poner otro ejemplo. Si por ejemplo, que ustedes digan como que los profesores dicen una oración. Los profesores, teachers, ellos dicen así. We clean the class. Nosotros limpiamos el aula. Entonces, yo les voy a pasar a ustedes el mensaje y voy a decir, ellos dicen, they say that, they, y el verbo como me lo vieron en presente, yo lo voy a poner en pasado. They cleaned, ellos limpiaron el salón, ¿verdad? Es pasar un mensaje. Este es un poco más fácil, es nada más saber eso, que cuando el verbo está en presente, nosotros lo vamos a poner en pasado. Pero vamos a ir viendo una tablecita que es esta, que está en el cuaderno, en el libro, pero se la voy a pasar como un poquito más acomodada. Que si el verbo está en presente, ustedes me lo dan en pasado. Si está en presente continuo, me lo dan en pasado continuo. Si me lo dan en pasado, ustedes me lo dan en pasado perfecto. Si se lo dan en pasado continuo, ustedes me lo van a dar en pasado perfecto continuo. Si está en presente perfecto, me lo dan en en pasado perfecto. Y si se lo dan en pasado perfecto, se queda en pasado perfecto, ¿verdad? Pero esta tabla se las voy a acomodar para que ustedes la puedan llevar en el examen también, que es el otro que les había dicho, para que lo tengan ahí. Se los voy a pasar aquí como en una foto para que lo tengan ahí, y ahí yo se los voy a acomodar ahí. Ok. Y aquí en el mismo libro, ves, aquí nos dan varios ejemplos de oraciones, donde aquí ya nos dicen la oración. Por ejemplo, aquí ves, read está en presente. Entonces, cuando el verbo está en presente, yo lo tengo que escribir en pasado. Entonces, ves, aquí ya nos dijeron, yo leo un libro por mes. Entonces, James dice, tenemos que escribir James said. Entonces ponemos that he, porque es James, es un hombre, that he, buscamos el verbo en la tercera columna, read a book per month, ¿verdad? James dice que lee un libro por mes. Ese es como el chisme. Y entonces igual, es volverlo a escribir, nada más que cambiando el verbo. The go aquí sería went. The don't sería didn't. The are sería were. Es ir cambiando los verbos. Por eso necesito que se me aprendan la otra tabla, igual la del passive voice, la de los tiempos verbales, porque le sirve para los dos temas. Y listo. Ese ya sí es como el último tema. Ahí ya queda. ¿Ves? Aquí ya viene la lista de verbos, pero ustedes llevan aquella otra y listo. Y ahí estaríamos, chiquillos. No sé si me entendieron o les quedó alguna duda, ¿verdad? Obviamente sí estudien bastante esta clase y la anterior para que doy en 8,
cuando se conecten, si tienen dudas, nada más yo venir a aclararlas, no ponerme a explicar todo como si, o sea, lo puedo explicar, pero no desde cero como si ustedes no lo han estudiado, porque la idea de la otra semana es solo como aclarar dudas y repasar por encimita, ¿verdad? Todo. Entonces, para que si lo estudie. Y listo, chiquillos, no sé si tienen dudas para si no dejar de grabar o parar el video para que no se haga tan grande. No, todo bien. Ok, entonces voy a dejar de grabar.